Muy estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, una vez más recibo saludo para todos ustedes. Día martes, día de preparación para cada uno de nuestros catequistas. Pidiendo mil disculpas, la semana pasada lamentablemente hubo un corte en el servicio del internet y nos quedamos sin poder continuar con la clase. Solamente hicimos una pequeña introducción y se terminó la clase. Hoy hemos cambiado a otro sitio para ver si así podemos tomar una mejor señal de internet. Espero que hoy sí nos vaya bien y podamos continuar con estas clases que hemos venido teniendo de preparación para cada uno de nuestros catequistas. Espero que estén bien de salud, que estén bien en su casa, que estén bien con su familia, que es muy importante. Que Dios les dé el trabajo, que Dios les dé la vida. Y no se olvide, confíe siempre en Dios, confíe siempre en la Santísima Virgen María. Ellos, con su amor, con su providencia, nunca nos van a dejar. Si hay un enfermito, si hay un problema en casa, si hay una dificultad, confíe mucho en el Señor, confíe mucho en la Santísima Virgen María y va a ver cómo las cosas van a mejorar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, en las manos de María Santísima, de formación catequética. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En presencia de María Santísima, la Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, le vamos a pedir que interceda por nosotros, que la Santísima Virgen María, como nuestra Madre, desde el cielo, alcance mucha protección para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro país. Igualmente que sea la Santísima Virgen María quien nos ayude a decirle siempre sí al Señor, sí a su llamado, sí a ese compromiso cristiano, a esta vocación que nosotros tenemos de ser catequistas. Que el Señor nos acompañe siempre. Le decimos a la Santísima Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A nuestro Padre del cielo también le vamos a ofrecer nuestra oración con aquella plegaria que Jesucristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos catequistas, para ir guiando las reflexiones de este encuentro, vamos a ponerles aquí en esta cartelerita unas pequeñas frases. Espero que puedan ustedes verlo desde su casa, y esto va a ayudarnos para que ustedes vayan tomando el hilo de la explicación del tema de hoy. En estas últimas clases hemos estado hablando de la Santísima Virgen María. El tratado que estudia sobre María se llama Mariología, y hemos estado hablando entonces de quién es la Santísima Virgen María. Y nosotros sabemos que existen los dogmas marianos, 4 dogmas marianos: la maternidad de la Santísima Virgen María, la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Santísima Virgen María. Son 4 dogmas. Y nosotros por eso hace 2 clases les habíamos pedido que ustedes investiguen un poquito qué quiere decir esto de dogma, y también cuáles son los dogmas que ya ahora acabamos de mencionarlos. Para contestar esta primera pregunta, dogma, estamos repitiendo un poquito lo de la clase pasada. Para poder comprender o poder entender lo que es un dogma, podemos decir que es una verdad de fe revelada y definida por la Iglesia Católica. Es una verdad de nuestra fe que es revelada por Dios a lo largo de la historia,
y que igualmente en un momento histórico la Iglesia lo ha definido como tal y nos lo ha entregado para que nosotros podamos también aprenderlo y podamos también sostenerlo. Decimos que es una verdad de fe que Dios nos ha revelado, y esta verdad de fe tiene un camino en la historia. Esta verdad de fe muchas veces es algo que nosotros lo conocemos, lo admitimos, pero no se ha formulado así de una forma explícita, sino todo está como sobreentendido. Pero claro, a veces viene alguna secta, a veces viene alguna ideología y trata de ir contra esa verdad de fe. Entonces lo más sano es definir claramente y enunciarlo para que entonces nadie dude de esta verdad de fe. Y eso es lo que ocurre con un dogma. Es esta definición de la verdad de fe, verdad que ha sido revelada desde mucho tiempo, pero en un momento de la historia se lo hace público, en un momento de la historia se lo enuncia de una forma oficial para que ya no quede duda, para que ya nadie pueda decir lo contrario. Y por eso decíamos que un dogma no es una verdad que a lo mejor en algún momento de la historia la Iglesia se inventa. Es decir, antes no creíamos en esto y ahora se nos dice que tenemos que creer en esa verdad. No es así. El dogma es algo que está presente desde el inicio de la Iglesia, que tiene sus raíces en la revelación, en esa revelación dada por Jesucristo, y que ha venido caminando con la Iglesia en la historia. Ha sido parte de la concepción, parte de la creencia de todos los católicos, pero, repito, en un momento histórico, cuando se ha puesto en duda, cuando alguien ha querido decir lo contrario, se lo ha definido con la autoridad de la Iglesia para que ya nadie pueda irse contra esa verdad de fe. Y este es punto, esta definición de una verdad de fe. Bueno, habíamos dicho nosotros que hay 4 dogmas marianos. La vez pasada, que lamentablemente nos quedamos a medias por el fallo del internet, habíamos dicho que uno de estos dogmas es la maternidad del Señor Jesús. Y este es el dogma central. Sobre la maternidad, o de aquí se desprenden los otros dogmas. El dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la virginidad, el dogma de la Asunción, se desprende de este. El de la maternidad de la Santísima Virgen María. María es madre del Hijo de Dios. María es madre de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto María es madre del Hijo de Dios. Claro, a veces es como que se quiere sembrar dudas sobre esto y se dice, ¿cómo es que María, que es una persona humana, es madre de un Dios? ¿Cómo puede ser esto? Y muchos quieren poner dudas sobre esta concepción, esta verdad de fe. Nosotros decimos, miren, queridos catequistas, tenemos que ir a la esencia de Jesús. ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es verdadero Dios. Está junto al Padre, pero por obediencia al Padre, un día se encarnó en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Tomó un cuerpo humano, un cuerpo como el nuestro, y hecho hombre, nació en este mundo. Vino a este mundo hecho hombre. Y al nacer, Jesucristo asumió plenamente la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Entonces no podemos partirle a Jesús. En Jesús encontramos una unidad una vez que nace de la Santísima Virgen María. Es una sola persona, no son 2 personas, es una sola. Pero hay 2 naturalezas, la humana y la divina, que se unen en una sola persona. Entonces Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. Humanamente nace de la Santísima Virgen María, pero como no lo podemos separar, como humanamente nace pero es Hijo de Dios, entonces también decimos que María es la madre del Hijo de Dios. ¿Sí? María es la madre del Hijo
Hijo de Dios, es la Theotokos. Claro, nosotros sabemos que este gran acontecimiento se da justamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Fija con su sombra la Santísima Virgen María, y es el que hace posible que en la Santísima Virgen María, sin haber conocido varón, quede embarazada y dé a luz un niño. Esto es lo que ratifica que entonces el niño que tiene la Santísima Virgen María es el mismo Hijo de Dios, que se encarna por obra del Espíritu Santo y que toma de la Santísima Virgen María toda esa naturaleza humana para poder ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y luego nosotros sabemos perfectamente que ya hecho hombre, lleva a plenitud la obra de la salvación. Hecho hombre, predica, hace milagros, nos da ejemplo, y al final muere en la cruz. Derrama ese cuerpo que tomó en las purísimas entrañas de la Virgencita, lo entrega en la cruz, derrama su sangre, y esa es la ofrenda perfecta que borra todas nuestras culpas y que alcanza para todos nosotros la vida eterna. Pero toda esta gracia, toda esta bendición que viene de Dios y es obrada por Jesús, tiene una protagonista también, que es la Santísima Virgen María, quien, cuando el ángel le confesó que ella había sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios, y cuando el ángel le explicó que ella iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, aceptó. Dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No hay duda, la Santísima Virgen María es verdaderamente Madre del Hijo de Dios, y ese es un dogma que se ha establecido. La Santísima Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios. Esto estableció el Concilio de Éfeso en el año 431, siendo Papa San Clementino, y definió de la siguiente manera: si alguno no confesar que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Anatema quiere decir está fuera de la iglesia, no comulga con la verdad de la iglesia. Vamos a pasar, queridos catequistas, al otro dogma mariano. Es el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, a ver, vamos a ponerlo bien. Ahí, ¿ya? El dogma de la Inmaculada Concepción. Mácula, ¿qué significa? Mancha, ¿no es cierto? Inmaculada quiere decir sin mancha. Debemos saber que los cristianos nacemos con mancha. Esa mancha es del pecado original, como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Nosotros conocemos cómo el libro del Génesis nos relata que Dios creó al hombre y lo creó lleno de gracia, una gracia inicial, originante, y esa gracia ellos la tenían hasta que desobedecieron a Dios. Entonces viene el pecado y ellos tienen que salir del paraíso. Luego, como consecuencia de esto, de que los primeros padres pecaron, entonces se nos va transmitiendo a nosotros este pecado que se llama el pecado original. Este pecado original que hace que todos nosotros tengamos esta tendencia hacia el mal. Sin embargo, nosotros sabemos, Jesús, hecho hombre, instituyó un sacramento, y es el sacramento del bautismo, por el cual todos nosotros somos borrados de este pecado. A todos nosotros se nos borra este pecado original. Por eso es muy importante bautizar a nuestros niños.
para que ese pecado original pueda ser borrado. Ahora, la Santísima Virgen María nació sin este pecado original. ¿Por qué decimos que nació sin este pecado original? Porque Dios ya la escogió desde siempre. Porque Dios ya la preparó. Porque Dios hizo que la Santísima Virgen María sea llena de gracia para que entonces pueda ser verdadera madre del Hijo de Dios. No podemos nosotros pensar que Dios escogió como al azar a cualquier mujer común y corriente para que sea la madre de su hijo. Es su único hijo. Dios escogió a una mujer especial. Dios escogió a una mujer pura, llena de virtudes, para que ella se convierta en la madre del Hijo de Dios. ¿Y quién es esta mujer santa, pura, sin mancha? Esta mujer fue la Santísima Virgen María. Justamente ella entonces, como iba a ser escogida para ser la madre del Hijo de Dios, nació ya sin pecado, es decir, nació ya con esa preparación para que después pueda asumir esa gran misión, la misión de ser la madre del Hijo de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Dice así esta declaración: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Todos los fieles estamos llamados a tener esta verdad en nuestra fe, que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, fue preservada por los méritos del mismo Jesucristo. Jesús, es cierto, nacerá después, pero ya se anticipa los méritos, se anticipa toda esa obra salvadora de Jesús para limpiar y para tener dispuesta sin mancha a la Santísima Virgen María, y que ella pueda nacer así para que se convierta en la verdadera madre del Hijo de Dios. Nosotros tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Miren, el ángel manifiesta: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, llena de gracia. El ángel está afirmando esta gracia, esta grandeza de la Santísima Virgen María. No hay otra, es ella la que ha sido escogida y preparada por Dios. Lucas capítulo 1, versículo 41 y 42 dice: Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Miren, cuando llega la Santísima Virgen María a visitar, entonces dice, Isabel se llena del Espíritu Santo y le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita es María entre todas las mujeres. María, por ser la madre del Redentor, fue enriquecida con una gracia especial que estuviera a la medida de su misión, pues fue preservada del pecado original, redimida antes de su concepción, libre de pecado y llena del Espíritu Santo. Tenemos un tercer dogma, que es la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. La perpetua virginidad.
El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen, miren, antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, nos dice Isaías. La Constitución dogmática Lumen Gentium, número 55, nos dirá: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como hay partenos, siempre Virgen María. Miren, Jesús no menoscabó a la Santísima Virgen María. Jesús nació y mantuvo siempre a la Santísima Virgen María intacta, de tal forma que ella se mantenga siempre pura y se mantenga siempre consagrada para Dios. Y es muy importante cuando también se hace una reflexión y se dice: la Santísima Virgen María es la nueva Eva. Nosotros conocemos que Eva, ella se mantuvo virgen. Eva fue aquella persona que hace ese papel del inicio de la humanidad. Pues después aparece la Santísima Virgen María, y la Virgencita viene a ser como al mismo tiempo la continuación, pero la recapitulación. Lo que no hizo bien Eva, pues luego lo va a hacer bien la Santísima Virgen María, y ella va a ser como esa nueva creación que Dios quiere hacer para que sea nueva la humanidad. En Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El ángel fue enviado a una joven virgen. Mira, ese es el testimonio que María fue virgen. Luego, Lucas 1:35 nos dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María Santísima no concibe como lo hiciera cualquier otra persona, con la unión del hombre y la mujer. Una relación entre un hombre y una mujer, viene la concepción. Aquí en cambio se da por obra del Espíritu Santo. Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. En Mateo 1:24-25 dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre. Sin que tenga relaciones, pues tuvieron un hijo, dice, y pusieron por nombre Jesús. Es muy importante que nosotros topemos otros textos bíblicos donde nos hablan sobre algún hecho controversial. Cuando hablamos nosotros de la virginidad de la Santísima Virgen María, muchas personas dicen que María perdió su virginidad porque después ella tuvo más hijos. Y hablan de que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Y esto sobre todo lo sostienen nuestros hermanos protestantes, porque de alguna manera como que ellos quieren quitar y menoscabar esa grandeza que nosotros tenemos de la Santísima Virgen María. Y a lo mejor quieren restarle importancia y ponerle a un nivel normal de todas las demás personas, cuando nosotros sabemos que en la Santísima Virgen María encontramos ese ser celestial
lleno de pureza, lleno de grandeza y que no ha sido menoscabado por nadie. Y es importante entonces entender los textos con los cuales nuestros hermanos protestantes sostienen que la Santísima Virgen María sí tuvo más hijos. Tenemos el texto de Mateo capítulo 12, versículo 46 y 47, donde dice: mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Mire, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tu madre y tus hermanos. Claro, de ahí se desprende y se dice: miren, es que sí tuvo Jesús más hermanos. Luego tenemos en Marcos 6:3, comienza a murmurar sobre Jesús. ¿De dónde le viene a él tanta sabiduría? ¿De dónde le viene a él tanta autoridad? Y dice: pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Es decir, Santiago, José, Judas y Simón son sus hermanos. Es muy importante, catequistas, que nosotros no nos dejemos sorprender por esto. Cuando nosotros hablamos sobre la Biblia, habíamos dicho que la Biblia tiene géneros literarios, que la Biblia no se le puede leer de una forma textual, sino contextual, que hay que entender cómo fue la realidad de ese tiempo, que hay que entender el lenguaje de ese tiempo, que se tiene que entender la mentalidad de ese tiempo, para poder entender lo que en ese tiempo querían decir las personas. ¿Qué significa y qué significado tenía la palabra hermanos para la cultura tanto hebrea como judía? ¿Qué significaba hermanos? Miren, catequistas, hermanos no solamente significaba lo que hoy nosotros entendemos, es decir, aquellos que comparten padre y madre, o que comparten padre o comparten madre, no tienen un mismo padre o una misma madre. Hermanos para ellos es mucho más grande. Hermanos significaba tíos, sobrinos, primos. Hermanos significaban inclusive los miembros de un mismo clan, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel era nómada y había la familia de cada uno de los hijos de Jacob, la familia de José. Entonces tenía un sentido mucho más amplio, no el que nosotros tenemos hoy netamente. ¿Y cómo podemos comprobar eso nosotros? Pues podemos coger un texto del libro del Génesis, donde vamos a situarnos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, de ti haré una nación grande. Vete, le dice, que se vaya a la tierra que le va a enseñar. Abraham acepta y obedece a Dios. En el capítulo 12, versículo 5 encontramos: tomó Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Aquí quiero que ustedes hagan un ejercicio. Dice: tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Pregunta entonces: Lot, ¿qué era para Abraham? ¿Cuál sería la respuesta? Era hijo del hermano, luego Lot era sobrino de Abraham. Bien. Lot, sobrino de Abraham. Pero versículos más abajo, capítulo 13, versículo 8, encontramos que hay como una disputa entre las tribus de Abraham y las tribus de Lot, que era su sobrino. Había una disputa. Entonces Abraham dice: había una disputa entre los pastores que pertenecían a Abraham y los pastores que pertenecían a Lot. Había una disputa de los pastores. Entonces, ¿qué dijo Abraham?
Abraham le dice a Lot, estamos capítulo 13, versículo 8. Abraham dice a Lot: no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. No dice, pues tú eres mi sobrino, yo soy tu tío. Dice, pues somos hermanos. Vemos entonces que para ellos la palabra hermanos y la palabra tío viene a ser algo como un sinónimo. No hay mayor diferencia. A veces le puede decir tío, a veces le puede decir hermano, y para ellos todo es lo mismo. Lo mismo ocurrió en este caso que hemos escuchado cuando se dice que le fueron a buscar a Jesús su madre y sus hermanos, es decir, sus parientes, la gente de su pueblo. Ellos le fueron a buscar. Y cuando dicen no le conocemos a Juan, no le conocemos a Judas, José, Santiago, no son hermanos de él, sería, no son primos, no son familia, no son parentela de él. No nos quede la duda de que la Santísima Virgen María solo tuvo un hijo, y ese hijo es unigénito y primogénito. Ese hijo es Jesús, el Hijo de Dios. Y luego la Santísima Virgen María vive esa consagración plena, esa consagración total a Dios. Y si luego va a vivir con José, es únicamente para que entre la Santísima Virgen y José puedan cuidar al niñito Jesús y verle crecer. Nosotros no podemos concebir que ese vientre que se convirtió en el arca de la alianza, en el sagrario viviente, después pueda ser mancillado, ocupado por otra persona, por otro niño. Entonces, nosotros defendemos esa pureza, defendemos nosotros esa virginidad de la Santísima Virgen María, y asimismo manifestamos que el único fue Jesús, el Hijo de Dios. Otros textos que nos ayudan a entender esto podemos nosotros tener en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Jesús, antes de morir, José ya no estaba con la Santísima Virgen y con Jesús, eran solitos, Jesús y la Santísima Virgen con los otros discípulos. Pero no se habla de hermanos. Cuando ya Jesús iba a morir, entonces Jesús encarga el cuidado de su madre a la Santísima, el cuidado de su madre a San Juan. Bien. Jesús encarga el cuidado de su madre a San Juan porque no tenía más familia, porque era Jesús y la Santísima Virgen. La Santísima Virgen y Jesús, los que tenían esa unión muy cercana, unión de sangre. Habían discípulos, habían otros seguidores, pero esa cercanía tan grande era únicamente entre Jesús y la Santísima Virgen María. Cuando Jesús se pierde en el templo, ustedes recuerden ese pasaje, hacen la peregrinación, ahí sí aparece José, la Santísima Virgen María y el niñito Jesús, pero no habla de otros niños, solamente Jesús. Y cuando se pierde Jesús y regresan la Santísima Virgen y José a buscarle en el templo, y le encuentran en el templo, pero en estos relatos nunca aparece otro hijo, otra persona. Sí aparecen los discípulos, la gente que está con ellos. No hay testimonio realmente de que hijos de la Santísima Virgen María, otros hijos de la Santísima Virgen María existan. ¿Por qué? Porque el único que concibió la Santísima Virgen María es a Jesús, el Hijo de Dios. Luego nosotros vamos a hablar, queridos catequistas, de un nuevo dogma, que es la Asunción de la Santísima Virgen María. Y aquí vamos a tener en cuenta un poquito estas palabras: la Asunción y la Ascensión. La ascensión viene de ascensor, es decir, subir y bajar, ¿no? Sube y baja el ascensor. Bueno, la ascensión es subir. ¿Quién asciende al cielo? 40 días después de su muerte y resurrección, la Santísima Virgen María es asunta. ¿Qué significa asunción?
tomar un puesto, asumir un puesto. Toma un puesto en el cielo. Es llevada por Jesús al cielo. No con su poder, con el poder de Jesús. Hay la diferencia de ascensión y asunción. Asunción es de la Santísima Virgen María. El dogma de la asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Después de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Así como Jesús participa de la misma misión de Jesús. La Santísima Virgen María lo concibe, lo trae a este mundo, camina con Jesús. Jesús muere y resucita. Pues la Santísima Virgen María, cuando llegue el momento, también es llevada al cielo en cuerpo y alma. Y esto tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, nuestro cuerpo tiene que corromperse aquí, este cuerpo mortal tiene que corromperse aquí, porque está lleno de pecados. El pecado corrompe. Pero ¿qué pasa si alguien no tiene pecado? Entonces el cuerpo no se va a corromper. La Santísima Virgen María es aquel ser tan especial que fue concebido sin pecado original, que se mantuvo sin mancha y que por lo tanto es llevado en cuerpo y alma a los cielos. María al morir no experimentó la corrupción corporal del sepulcro. Después de fallecer, Dios la lleva al cielo en cuerpo y alma. Aquí se nos está cayendo esta hojita. A ver. La fuente es la tradición. María une su destino y su vida a la de Cristo su Hijo. María es la que primero resucita después de Jesús. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. ¿Qué es lo que dice el Papa en esta definición? Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma debidamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿Sí? Fue asunta al cielo. Podríamos decir, ese ha sido el gran premio que recibió por toda esa obra que ella realizó para el bien de todos nosotros, siendo fiel a Dios, siendo la esclava del Señor. Luego, queridos hermanos, nosotros hablamos también, ya no es un dogma, pero sí es parte de nuestra fe, y al hablar de la Santísima Virgen María, decimos que la Santísima Virgen María es madre de todos nosotros y es madre de la Iglesia. Madre de todos nosotros. ¿Por qué decimos que es madre de todos nosotros? Bueno, ahí tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Cuando está Jesús en la cruz, nos dice claramente que mira a su madre y junto al discípulo más amado, y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego al discípulo le dice: he ahí a tu madre. Y desde ese instante le llevó a su casa. Esta relación tan cercana comienza entonces ahí, entre los discípulos de Jesús y la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María se convierte en la madre de los discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús se convierten en madre, se convierten en hijos de la Santísima Virgen María. Y nosotros decimos también que la Santísima Virgen María es madre de la Iglesia. Nosotros cuando hablamos de la Iglesia decimos es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y si la Santísima Virgen María es madre de Jesús, que es la cabeza, también es madre de todos los miembros.
es decir, es madre de toda la iglesia. La Santísima Virgen María es la madre de toda la iglesia, es la intercesora, es la por todos nosotros. Por eso, por todo lo que hemos hablado hoy, estos dogmas, todas estas realidades de la Santísima Virgen María, nosotros podemos decir que le rendimos un culto muy especial. Un culto que va a esa veneración de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y que no podemos nosotros confundir ni dejar que nos confundan. A veces nuestros hermanos protestantes o habrá personas que nos dicen, ustedes le están endiosando a la Santísima Virgen María. Esa es una idolatría. Y no es así. Nosotros no le atribuimos características de Dios a la Santísima Virgen María. Dios solo hay uno, y es la Santísima Trinidad. Pero la Santísima Virgen María es aquel ser tan especial que ha sido creada por Dios y que lo ha hecho con tanta gracia y que ha sido bendición para nosotros y que es ejemplo para nosotros. Y entonces ella es el primer modelo que tenemos para imitar en una vida de santidad, en una vida de seguimiento a Dios, en una vida de servicio, de fe, la Santísima Virgen María. Por eso decimos, en el cielo, el primero, el más grande es Dios. Después tenemos la Santísima Virgen María. Luego tenemos cada uno de los santos que también ha llevado una vida especial, una vida de santidad. Después, claro, estaremos todos nosotros con esa gran tarea de llevar una vida también de santidad, de fidelidad a Dios. Hay que pedirle mucho a nuestra Madre querida, la Santísima Virgen, que nos ayude a ser fieles a Dios, que nos ayude a saber vencer el pecado, que nos ayude a saber vivir como hermanos, que nos ayude a encontrarnos siempre con Dios y a sentirnos que somos hijos verdaderos de Dios. La Santísima Virgen María es aquella que nos acompaña y nos cuida siempre. Nos diría el Papa Francisco, les decía la otra vez, decía, los cristianos no tenemos derecho de vivir como si no tuviéramos madre. Tenemos madre, la Santísima Virgen, y es un don. Y no podemos poner nuestras manos y no ver ese don. Más bien tenemos que aprovecharlo. La Santísima Virgen María es la que intercede por nosotros, es la que nos ama, es la que nos enseña a seguirle a Jesús, es aquella y que nos ayuda a tener una vida espiritual también. Así es que tenemos mucho a la Santísima Virgen María. No olvidemos que ella también es considerada como la de la evangelización, porque por medio de ella nosotros encontramos un camino tal vez mucho más rápido, asequible, para poder llegar a Dios y comprender los grandes misterios del Señor. Por último, queridos hermanos, quisiera mandarles la tareita, queridos catequistas, la tareita, contestar estas preguntas. ¿Qué significa que María sea la Madre de Dios? ¿Qué significa que María sea la Madre de Dios? ¿Qué significa su Inmaculada Concepción? ¿Qué significa la virginidad perpetua? ¿Qué significa que ha sido asunta al cielo? ¿Qué significa que es la Madre de la Iglesia? Bien. Ahora les invito, vamos a poner bien esto para que puedan mirarlo. A ver, ¿qué hacemos por ahí? Ya, ahí. ¿Ya? Ahora vamos a rezarle a la Virgencita, a pedirle que nos ayude, que nos bendiga. Vamos a poner en sus manos nuestros hogares, nuestras familias, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo. Y vamos a pedirle también que nos ayude a ser buenos cristianos y buenos catequistas. Hace mucha falta que ustedes, queridos catequistas, sigan siempre comprometidos, fieles, anunciándole a Cristo Jesús, dándole a conocer también a María, a todos nuestros niños, nuestros jóvenes, para que ellos, conociéndole a María, conociéndole a Jesús, puedan encontrar una luz, una fuerza y el camino de la salvación en su vida. Le vamos a rezar al Señor que nos ayude, que nos haga buenos catequistas y nos ayude en todas nuestras necesidades.
Le rezamos primero a la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A nuestro Padre del cielo, por medio de Jesús decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos. Muy bien. Bueno, se cayó la hojita de la tarea, pero creo que ya la tenían, ¿no? Dios nos bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Antes de que se retiren, solamente una cosita. No se olviden que ya prácticamente en todas las parroquias se está abriendo la iglesia y se está celebrando la Santa Misa. Desde luego, con todas las medidas de bioseguridad. Los niños todavía no pueden ir porque son personas vulnerables. Las personas de la tercera edad no pueden ir. Las personas que tengan enfermedades catastróficas, tengan problemas de hipertensión, alguna enfermedad así grave. Pero si una persona es joven, como ustedes, muchos de ustedes catequistas jóvenes, están con buena salud, pues bien, póngase su buena mascarilla, su visor, desinféctese las manos y no tenga miedo. Vaya a la misa, participe de la celebración, pida mucho a Dios para que esta pandemia se termine, para que esta pandemia se acabe, podamos volver a la normalidad todos. Que Dios les cuide a ustedes y a vivir siempre con alegría nuestra fe, la presencia de Dios en nuestras vidas. Que tengan una buena tarde.